Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Creo que poco tengo que decir del autor que os traigo hoy, es Vladimir Nabokov, uno de los grandes escritores del siglo XX, solo con su novela Lolita, sin duda una de las mejores novelas del siglo, ya sería considerado así, pero además Nabokov tiene una obra completísima que abarca muchos terrenos. Y también que incluye muchísimos cuentos. Como veis, este es el volumen de cuentos completos que publica Anagrama, y en donde podéis encontrar toda su obra cuentística, como lo indica su título, Cuentos Completos. Y yo os traigo uno de su primera época, permiso, que me voy a adelantar para coger el libro. Se trata de Una belleza rusa. El cuento que voy a leer, que es el que da título a la colección, Una belleza rusa, fue publicado por primera vez en 1934 en París, en una revista para exiliados rusos, y unos 4 años más tarde se publicó la colección de libros que engloba pues una serie de relatos escritos en esa última década. Bien, pues sin decir mucho más, como digo, es un relato de la primera época de Nabokov, de la época en la que escribía todavía en ruso. Sabemos que su novela Lolita, la más famosa tal vez, está escrita en inglés, ya en su exilio británico. Pues sin decir más, como digo, este relato, originalmente publicado en ruso por Vladimir Nabokov, Una belleza rusa. Olga, de quien ahora nos ocuparemos, nació el año 1900, hija de una familia de nobles adinerados, libres de preocupaciones. La pálida muchachita, con su blanco traje de marinero, los cabellos castaños peinados hacia un lado y unos ojos tan alegres que todo el mundo se los besaba, fue considerada una belleza desde su infancia. La pureza de su perfil, la expresión de sus labios cerrados, la sedosidad de las trenzas que le colgaban hasta la cintura, todo resultaba encantador. Su infancia transcurrió gozosa, segura y alegre, como desde antiguo era habitual en nuestro país. Un rayo de sol sobre la cubierta de un volumen de la Bibliothèque Rose en la finca familiar, la clásica escarcha en los jardines públicos de San Petersburgo. Un repertorio de recuerdos, como los citados, constituía su única dote cuando salió de Rusia en la primavera de 1919. Todo sucedió en total consonancia con el estilo de la época. Su madre murió de tifus, su hermano fue ejecutado frente al pelotón de fusilamiento. Desde luego, todo fórmulas hechas, los escalofriantes chismorreos de rigor, pero así sucedió, no existe otra manera de decirlo, y de nada servirá apartar la nariz con desprecio. En fin, que en 1919 nos encontramos con una joven dama ya crecida, de pálida cara llena con unas facciones tal vez excesivamente regulares, pero aún así muy adorable. Alta, de senos suaves, viste siempre un jersey negro y un chal en torno al blanco cuello y sostiene un cigarrillo inglés entre los finos dedos de la mano en la que apunta un huesecillo justo encima de la muñeca. Sin embargo, hubo un momento de su vida, a finales de 1916, en que no había colegial del centro de veraneo próximo a la finca familiar que no hubiera pensado pegarse un tiro por ella, ni estudiante universitario que no, en una palabra, había irradiado una cierta magia que, de haber durado, habría causado, habría destrozado, pero por algún motivo de nada sirvió. Los acontecimientos no llegaron a desarrollarse, o bien se produjeron sin ningún sentido preciso. Hubo flores que ella era demasiado perezosa para colocar en un jarrón, hubo paseos al atardecer, ahora con este, ahora con otro, y al final, el callejón sin salida de un beso. Hablaba fluidamente el francés, pronunciando les gens como si rimase con agence y separando août, agosto, en 2 sílabas, au. Traducía ingenuamente los graveschi, robos rusos, por les grabouches, pendencias, y empleaba algunas arcaicas locuciones francesas que por alguna razón habían perdurado en las viejas familias rusas, pero sabía arrastrar las R's de modo muy satisfactorio, pese a no haber estado nunca en Francia. Sobre el tocador de su habitación de Berlín tenía una postal con el retrato del zar, obra de Serov, ejecutada con un alfiler rematado por una falsa turquesa. Era religiosa, pero a veces en la iglesia sufría repentinos ataques de risa. Escribía versos con esa aterradora facilidad característica de las jóvenes rusas de su generación, versos patrióticos, versos humorísticos, absolutamente cualquier tipo de versos. Durante unos 6 años, esto es, hasta 1926, residió en una pensión de la Augsburger Straße, no lejos del reloj,
en compañía de su padre, un viejo de anchas espaldas, con gruesas e hirsutas cejas salientes, un bigote amarillento y unos estrechos pantalones apretados sobre sus larguiruchas piernas. Estaba empleado en alguna empresa optimista, su decencia y amabilidad eran proverbiales y era de esos que nunca rechazan una copa. En Berlín, Olga fue haciéndose gradualmente con un amplio grupo de amigos, todos ellos jóvenes rusos. Se estableció un cierto tono desenfadado. Vamos al cinemono, o mira que era Gili esa sala de baile alemana Diele. Todo tipo de dichos populares, frases rimadas, imitaciones de imitaciones, estaban muy a la orden del día. Estas chuletas están de mal humor. Me pregunto, ¿quién la estará besando ahora? Oh, en voz ronca, atragantada, Monsieur les officiers. En casa de los Zotov, en sus habitaciones excesivamente caldeadas, ella bailaba lánguidamente el foxtrot al son del gramófono, desplazando la alargada pantorrilla no sin gracia, mientras procuraba mantener alejado el cigarrillo que acababa de terminar. Cuando sus ojos localizaban el cenicero, revoloteando al compás de la música, allí lo depositaba sin perderse ni un solo paso. Qué delicioso, qué expresivo era el gesto con que sabía llevarse el vaso de vino a los labios, bebiendo secretamente a la salud de un tercero, mientras contemplaba entre las pestañas a la persona que acababa de hacerle sus confidencias. Cómo le gustaba sentarse en un extremo del sofá, comentando con esta o aquella persona los asuntos del corazón de otro, los cambios de la fortuna, la probabilidad de una declaración, todo ello indirectamente, a través de insinuaciones. Y qué comprensivos sonreían sus ojos, esos rojos puros muy abiertos, enmarcados por una fina piel levemente azulada, con unas pecas apenas perceptibles. Pero en cuanto a su persona, nadie se enamoraba de ella. Y esta es la razón de que recordase largo tiempo al pelmazo que la manoseó en un baile de caridad y después lloró sobre su hombro desnudo. El pequeño varón R lo retó, pero aquel rehusó el desafío. Por cierto que Olga usaba la palabra pelmazo en toda y cualquier ocasión. Esos pelmazos, canturreaba en lánguidos y afectuosos tonos de pecho. ¡Qué pelmazo! ¿Verdad que son unos pelmazos? Pero hubo un momento en que su vida comenzó a ennegrecerse. Algo había terminado, la gente ya se disponía a marcharse, con tanta rapidez. Su padre murió, ella se mudó a otra calle, dejó de ver a sus amigos, tejía pequeños gorritos a la moda y daba lecciones baratas de francés a algunas damas de uno que otro club. De este modo fue languideciendo su vida hasta que alcanzó la edad de 30 años. Seguía siendo la belleza de siempre, con esa encantadora caída de los ojos muy separados y esos labios de rarísima línea en los que ya parece estar inscrita la geometría de la sonrisa. Pero su cabello había perdido su resplandor y estaba mal cortado. Su traje sastre, negro, iba por su 4º año. Sus manos, con las uñas relucientes pero mal arregladas, estaban surcadas de venas y temblaban, nerviosas, a causa de su condenado hábito de fumar sin reposo. Y mejor será correr un velo de silencio sobre el estado de sus medias. Ahora, con los forros de su bolso hechos jirones, al menos siempre le cabía la esperanza de encontrar una moneda extraviada, ahora que estaba tan cansada, ahora, cuando cada vez que se ponía su único par de zapatos tenía que esforzarse para no pensar en las suelas, como cuando entraba en casa del estanquero, tragándose el orgullo, y se forzaba a no pensar en lo mucho que ya le debía, ahora, perdida ya toda esperanza de regresar a Rusia, cuando el odio había llegado a ser tan habitual que casi ya no era pecado, ahora que el sol comenzaba a ocultarse detrás de la chimenea, Olga sufría de vez en cuando el tormento de la lujosa llamada de ciertos anuncios, escritos con la saliva de tántalo, y se imaginaba rica, luciendo ese vestido, dibujado con la ayuda de 3 o 4 líneas insolentes, sobre la cubierta de ese barco, bajo esa palmera, en la balaustrada de esa terraza blanca. Y además añoraba también otras cosas. Un día, de una cabina telefónica, salió corriendo como un huracán su vieja amiga Vera. Estuvo en un tris de derribarla, presurosa como siempre, cargada de paquetes, con un terrier de enmarañadas cejas, cuya correa al punto se arrolló un par de vueltas en torno de su falda. Vera se abalanzó sobre Olga, implorándole que fuese a pasar unos días en su villa veraniega, diciendo que había sido el mismo destino, que era maravilloso, y cómo lo has pasado, y si tienes muchos pretendientes. No, cariño, ya me pasó la edad, respondió Olga, y además añadió un pequeño detalle, y Vera se echó a reír, dejando caer sus paquetes casi hasta tocar el suelo. No, en serio, dijo Olga con una sonrisa. Vera continuó alentándola, tirando del terrier, volviendo la cabeza de un lado a otro.
Olga, que de pronto se había puesto a hablar con voz nasal, le pidió prestado algún dinero. A Vera le encantaba organizar cosas, ya fuese una fiesta con ponche, un viaje o una boda, y se lanzó ávidamente a la tarea de organizar el destino de Olga. «Se ha despertado la casamentera que llevas dentro», bromeó su marido, un báltico anciano de cabeza afeitada y monóculo. Olga llegó un esplendoroso día de agosto. No tardó en encontrarse vestida con un traje de Vera, su peinado y su maquillaje transformados. Protestó tímidamente, pero cedió, y cómo crujió de contento el parqué en la pequeña alegre villa. Cómo centellaron y relucieron los espejitos suspendidos en el verde huerto para ahuyentar a los pájaros. Un alemán rusificado llamado Forstmann, un viudo atlético y acomodado, autor de libros de caza, fue a pasar una semana con ellos. Llevaban mucho tiempo pidiéndole a Vera que le encontrara una esposa, una auténtica belleza rusa. Forstmann tenía una nariz fuerte y voluminosa, con unas finas venas sonrosadas sobre el alto puente. Era educado, silencioso, a ratos incluso taciturno, pero sabía cómo establecer instantáneamente y sin que nadie se diera cuenta una eterna amistad con un perro o con un niño. Olga se puso difícil tras su llegada. Inquieta e irritable, hizo todo lo que no debía, y a sabiendas de que no debía hacerlo. Cuando la conversación giraba en torno a la vieja Rusia, Vera intentaba hacer que se vanagloriara de su pasado, le parecía que todas sus palabras eran mentira y que todos notaban que lo eran, y por consiguiente se negó tercamente a decir lo que Vera intentaba sonsacarle, y en general no cooperó en ningún sentido. En la galería terminaron de golpe una partida de naipes y todos juntos salieron a dar un paseo por el bosque, pero Forstmann charlaba sobre todo con el marido de Vera y recordaba alguna travesura de su juventud. Ambos se enrojecían de tanto reír, se quedaban rezagados y se dejaban caer sobre el musgo. La víspera de la partida de Forstmann estaban jugando a las cartas en la galería como solían hacer por las noches. De pronto, Olga sintió un espasmo irresistible en la garganta. Todavía se las arregló para sonreír y salir sin indebido apresuramiento. Vera llamó a su puerta, pero ella no le abrió. A medianoche, después de aplastar una multitud de moscas soñolientas y tras haber fumado un cigarrillo tras otro hasta que ya no pudo inhalar, irritada, deprimida, detestando a todos y a sí misma, Olga salió al jardín. Chirriaban los grillos, se balanceaban las ramas, de vez en cuando caía con un golpe seco una manzana, y la luna hacía ejercicios gimnásticos sobre la encalada pared del corral de las gallinas. Por la mañana temprano volvió a salir y se sentó en las escaleras del porche ya calientes. Forstmann, con su bata azul oscuro, fue a sentarse a su lado, carraspeó, le preguntó si accedería a ser su esposa. Empleó exactamente esa palabra, esposa. Cuando entraron a desayunar, Vera, su marido y su prima soltera, en completo silencio, ejecutaban danzas absurdas, cada uno en un rincón distinto. Y Olga dijo lentamente, con voz afectuosa, «Vaya pelmazo». Y al siguiente verano moría de parto. Eso es todo. Naturalmente puede tener una conclusión, pero yo la ignoro. En tales casos, en vez de perderme en conjeturas, suelo repetir las palabras del alegre rey de mi cuento de hadas favorito. ¿Qué flecha vuela eternamente? La flecha que ha dado en el blanco. Este es el cuento Una belleza rusa de Vladimir Nabokov. Espero que os haya gustado.